Hola, en este video os voy a contar cómo en mi vida ha cambiado la percepción de las cosas y os voy a contar a través de anécdotas cómo he llegado a una conclusión totalmente diferente sobre un asunto respecto a cómo lo veía yo en un primer momento. No me gusta hablar del tema de la prostitución, así que es una excepción que hago porque es un tema que no me alegra para nada, pero ahora era un buen ejemplo para reflexionar sobre cómo todo depende en realidad de cómo lo interpretas y de cuál es tu eh, ángulo de visual, cuál es tu perspectiva. Así que vamos a hablar en concreto de la palabra gigolo, no tanto del asunto así de los prostitutos. Vamos a hablar de por qué a ellos no se les suele llamar putos o prostitutos y se utilizan en vez términos un poco más bonitos como este. Bien, bueno, al comienzo, cuando yo empecé a escuchar esta palabra, creo que fue con el tema de la película American Gigolo de los años 80, se hablaba justamente de por qué en caso del prostituto hombre se habla así como un poco más cariñosamente de gigolo o taxi boy y otras así, otra palabra menos fea, no se le dice puto. Entonces, porque yo en aquel momento era un adolescente y como todo lo que recibía desde fuera eran las quejas así o de la literatura o de las charlas de las mujeres feministas sobre discriminación, etcétera, prácticamente al comienzo recibí esta información, que era algo así como una discriminación el hecho de que tratándose de mujeres se usara una palabra ofensiva y tratándose de hombres no se usara una palabra ofensiva. Y efectivamente yo pensé que sí, que fuese esto, ¿no? Pero ahora ya no lo pienso, porque he llegado a cambiar de idea, os voy a contar. Ok, vamos a ver. Este, sucede que luego yo creciendo empiezo a tener relaciones con personas, empiezo a frecuentar gente, empiezo a frecuentar locales, etcétera, ¿no? Y la primera cosa de que me he dado cuenta era que no necesariamente a los hombres les gustaba la idea de que para ellos se usara una palabra más cariñosa o menos grosera para indicar una manera de ser que podía ser tanto la promiscuidad en cuanto a relaciones sexuales que en sí el propio trabajo de este, así el propio trabajo de prostituto, pero también el hecho de que no se le dijera puto como por decir hombre promiscuo tampoco le gustaba, no era algo que ellos habían escogido, no queremos que se nos diga así. En concreto recuerdo un chico que fue un novio mío y que era un chico, no ha llegado a ejercer esta profesión, no. Ha llegado pero a ser stripper, ha llegado a ser stripper y era un chico que ya desde antes era muy promiscuo, pero sobre todo le gustaba mucho a las mujeres, o sea, los
lo buscaban mucho las chicas. Entonces, ¿qué pasa? Yo me enamoré de él, vivíamos en una isla donde venía turismo y había un vaivén de gente, había locales así, discotecas, no tantísimas, pero bueno, había un vaivén de gente. Y este tipo así de atmósfera de fiesta. Y resulta que yo en aquel entonces tenía creo que 22 o 23 años. eh, Me gustaba el amor libre, no tenía ningún tipo de intención de tener una relación estrictamente monogámica o con un novio, digamos, del estilo formal, como se entiende así una relación de pareja. De ningún modo, ni siquiera buscaba una relación de pareja, pero me enamoré de este chico y como tanto él como yo éramos personas eh, con un tipo de estilo de amor o de relación o de sexualidad muy abierto, salíamos y no necesariamente siempre salíamos juntos. A veces, quiero decirlo todo solo, a veces podía pasar que nos fuéramos a buscar otra gente con que compartir y luego a lo mejor volvíamos con otro, o sea, nos separábamos y eh, nos encontrábamos luego al día siguiente contando lo que había pasado con otras personas, etcétera. Pasaba cualquier tipo de cosa, no era predecible. Pero bueno, una noche recuerdo que él me dijo que una chica alemana quería salir con él, que a él le gustaba ella, y entonces había invitado a un amigo para que eh, idealmente me acompañara si a mí me gustaba y nos fuéramos a alguna discoteca. Y fuimos los cuatro a un sitio que escogió ella, la chica, diciendo que quería ver qué era porque tenía muchas luces y se veía muy llamativo, ¿no? Cuando entramos empezamos a darnos cuenta de que ahí había este strip, había espectáculo de chicas que se quitaban la ropa y este tipo de espectáculo era de chicas, o sea que iba dirigido a hombres, pero no había escrito en la entrada nada de que fuese solo para hombres, ¿no? Entonces entramos los cuatro y además el chico de que estaba enamorada me dijo que él conocía a alguien de los dueños de ese local porque él era de la isla. Entonces, ok, como tipo de persona, la chica que nos acompañaba era la típica feminista, un poco así que enfrentaba este tipo de situación de una manera agresiva, amargada, etcétera. Y al entrar y ver que se trataba de ese tipo de local, empezó a decir que era una injusticia, que ahí no había igualdad, que eran espectáculos solo para hombres y entonces que se quería ir y empezó muy nerviosa a caminar hacia la salida. Yo en vez era un tipo de persona totalmente diferente porque me había criado con la familia de mi madre que eran comerciantes y eh, mi manera de pensar era tendencialmente el de la demanda y la oferta. O sea, para mí entrar ahí y ver esto significaba también una desilusión para mí, porque yo también era por la igualdad y en aquella época lo era por la igualdad y de sentido muy estricto. Ya ahora soy más
moderada, pero ya ahora tengo así una ideología más cercana al pensamiento de que todos somos diferentes y no necesitamos todo lo mismo, ¿no? Pero sí me interesa el tema de la igualdad de toda manera y en aquella época, como digo, lo veía de una manera muy estricta, así que a mí también me indignaba que no hubiera igualdad en ese local en cuanto a lo que ofrecía, pero lo que me indignaba a mí con mi principio así que había aprendido en mi familia muy comercial sobre la demanda y la oferta, lo que me indignaba a mí era que no hubiese demanda para lo mismo, en el sentido de que yo pensaba, aquí no ofrecen strip masculino porque las mujeres no lo piden. Esta es la reflexión que hice yo, ¿no? Pensé, en esta isla hay solamente hombres que quieren divertirse de esa forma, no mujeres que quieran divertirse de esa forma. Además, a mí tampoco me gusta el tema de los strippers porque me parece solamente un sufrimiento inútil porque luego no pasa nada, o sea, estás ahí viendo esto y te vas a casa, menos que no vaya acompañada y luego vuelvas a casa con el hombre que te gusta, entonces sí, ok, pero en caso contrario realmente que lo veo bastante tonto como espectáculo, o sea, a mí no me apetecería, pero a nivel de falta de igualdad, yo lo que veía era esto, que había un tipo de demanda y no otro, ¿no? Entonces, le dije a la chica, espera, vamos a solucionarlo, ¿no? Y entonces siempre ella me escuchó un momento, le dije, espera un momento, no te enfades, vamos a ver. Y le dije al chico, de que yo estaba enamorada, le dije, mira, vamos a ver, tú has dicho que conoces a los dueños o a uno, entonces, ¿por qué no vas a decirle que esta chica que viene con nosotros ahora está deseando ver el strip también masculino y porque ellos no lo ofrecen? Ve, háblale. Y entonces él fue a buscar al dueño. Desapareció por 15 minutos y luego vimos algo extraño y era el que estaba bailando ahí en el escenario y empezó a quitarse la ropa, o sea que le habían dicho que sí y había empezado de una. Así que al final, prácticamente por mi culpa, sin querer, pero sí, sin querer hice que se le abriera su oportunidad porque él era un chico que era muy tenía mucha iniciativa, inventaba cualquier tipo de trabajo, era un chico que tenía mucha energía, me gustaba porque era así muy extrovertido y en aquel momento se le abrió una puerta, empezó a trabajar ahí. Bueno, lo que pasa es que, pero no era mi idea exactamente. Lo que yo quería en aquel momento era que se le dijese a los dueños que podía haber ese tipo de demanda, ¿no? Pero bueno, el local se convirtió en pocos días en un local que ofrecía mitad y mitad exactamente las dos opciones porque empezaron a emplear otros chicos, etcétera. Y y nada, además luego terminó mi relación con él porque esta misma chica empezó a ponerse celosa y esto era algo que pasaba muy a menudo, o sea, a lo mejor yo empezaba una relación abierta con alguien o una amistad o una relación en grupo. En aquel momento yo
tenía una visión así abierta hacia lo que podía sentir y a expresar lo que podía sentir, no era, no iba con un plan. Pero lo que pasaba luego era que efectivamente a mí me salía mucho más fácil, se me hacía mucho más fácil tener ese tipo de apertura porque, por ejemplo, en este caso y luego me siguió pasando, em, el caso del chico que quisiese tener más aventuras aparte de la chica que ve habitualmente, yo por lo que veía se le hacía mucho más difícil porque luego ellas se ponían celosas, o sea, querían atraparlo. Esto se convertía en una salida libre de una noche, pero después se quedaba o con ella o conmigo y quizá con otras aventuras de una noche. Así no sucedía. Esto estoy hablando de hace tiempo. Pero a nivel de, aunque las cosas hayan cambiado un poco, creo que a nivel de porcentaje siempre es más difícil encontrar chicas liberales o que no limiten la apertura sexual de la pareja que chicos, en el sentido de que, ¿cómo puedo decir? Claro que hay un montón de chicos celosos también, pero en el caso de que un chico no sea celoso, a la chica con quien sale le sale más fácil encontrar hombres que no se pongan en conflicto con él. En vez en el caso de la chica, el hecho de que él salga con otra chica y luego ellas no intente quitárselo, digamos, a la primera o no intente competir con ella, etcétera, es más difícil. Esto es lo que en mi experiencia he visto yo en aquellos años, ¿ok? Luego, ¿qué pasa? Que esa palabra siempre me recuerda de él, me acuerdo de él porque él decía, yo soy un hombre, yo soy un chico ya desde un comienzo, desde que empecé a tener una vida, unas relaciones, una vida sexual activa, etcétera, soy un chico promiscuo. Además, las chicas me buscan mucho. Además, ahora soy stripper. ¿Por qué con todo y eso no me dicen puto? Yo quiero que me digan puto, no quiero que me digan otra palabra más bonita. Esto no sucede y no soy yo el culpable, ¿no? Él entendía que había otra manera de así de dirigirse al hombre que tenía cierto tipo de vida, cierto tipo de sexualidad. Y la manera como se denominaba la mujer era más grosera, pero me decía, a mí me gustaría más la palabra grosera, es que no me la dicen. Entonces, yo ahí empecé a hacer un razonamiento ya diferente, porque dije, vamos a ver, podemos ser víctimas de algo que pero no pone, que pero perpetramos, porque vamos a ver, ¿quién es que no dice puto al hombre promiscuo? No serán solo los hombres, también serán las mujeres. O sea, ¿cómo lo llamamos nosotros? Porque siempre hablamos cuando nos queremos quejar del lado de la persona que se encuentra todo hecho o de la persona que aprende cómo portarse o de la víctima de la sociedad. También somos agentes activos en la sociedad, somos personas, ¿no? Como se habla es como nosotros hablamos. Entonces, esto ya es un primer paso, ¿no?
que hice con mi pensamiento. Luego, ¿qué sucede? Voy adelante, otras veces me ha pasado en vez de conversar con dos personas, con dos hombres que habían sido gigoló, en serio. Y no he dado yo con historias alegres. Yo he dado solo con historias tristes. Estas dos que escuché no eran historias de chicos que hubiesen quedado bien con ese tipo de recuerdo, ¿no? Pero esto no significa nada, es una casualidad. No excluyo que hayan chicos que consideran que este sea el trabajo ideal para ellos. De todas maneras, recuerdo que simplemente conversando, un chico suramericano me contó que, no, ni siquiera me lo contó él, me lo contó un primo suyo porque nos frecuentábamos en aquella época, estábamos así conversando mucho, frecuentábamos el mismo gimnasio, entonces así hablando. El primo de este chico me había contado que él tenía mucho problema a relacionarse con las personas y efectivamente se veía muy asocial. A mí me gustaba muchísimo este chico y veía que no podía acercarme, siempre se alejaba de la gente. Y entonces su primo me contó esta historia triste, me dijo que cuando él era bastante pequeño, preadolescente, había sido escogido por un grupo de mujeres ricas para enseñarle a hacer gigolo, pero que esto le había creado problemas psicológicos y no, casi no tenía relaciones humanas, o sea, cercanas con la gente. Y bueno, esta historia no me gusta contarla porque luego me he dado cuenta de que hay una gran hay una costumbre muy difundida a reírse de estas historias. Veo que incluso otros hombres también, no digo que sea algo que sea culpa de uno de los dos géneros. Recuerdo un amigo a que se lo conté y que empezó a reír y decirme que el chico había sido afortunado. O sea, hay que decir que ha sido afortunado, aunque no quisiese, aunque no estuviese bien consciente porque no era adulto, aunque le haya al final creado problemas, esta situación, como él era un chico, se tiene que considerar una fortuna que haya tenido, o sea, por el simple hecho de que lo han buscado unas mujeres. O sea, esta es una cosa que no me gusta, por lo que normalmente no hablo de ese tema, pero recuerdo que, bueno, esto ahí mi mente se iba ampliando, ¿no? Porque decía, vamos a ver, eh, pasan cosas que yo no sabía. Hay parte de esta historia que no me conocía. Es el hecho, por ejemplo, de que algo así que puede acabar mal eh, para la mayoría de la gente resulte ameno, divertido. Bueno, entonces ahí también seguí como almacenando datos en mi mente, ¿no? Luego hablé con otro chico, con otro hombre que en vez era italiano y era un hombre muy elegante, muy alto, una persona agradable, elegante. Conversamos y me contó que de más joven había sido gigoló y que simplemente tenía malos recuerdos porque al comienzo le parecía todo divertido y le parecía un trabajo deseable porque había dinero fácil. Entonces al comienzo había empezado con alegría,
pero luego se había dado cuenta de que con el tiempo, de que esto no iba, no era para él, porque el hecho de tener que tener relaciones sexuales con una mujer que no le gustaba, esforzándose de pensar en imágenes en otra, en su novia, por ejemplo, en imágenes de mujeres que le gustaban para realizar este tipo de práctica, este tipo de trabajo, cuando luego al final lo que pasaba era que a lo mejor en su día libre tenía la posibilidad de ver a su novia que realmente le gustaba y no tenía más energía, así que físicamente, ¿no? Así que al final esto le fastidiaba y ya se le había ido toda la alegría y dejó el asunto. Ok, esas son las dos experiencias que yo escuché, luego si hay a lo mejor seguramente experiencias menos antipáticas que esta, pero son las dos que yo escuché. Ahora, pero en aquel momento, cuando me habló el hombre italiano, yo empecé eh, un poco a imaginar la escena, porque me hablaba de mujeres ricas, de la que se puede denominar alta sociedad, no sé, de la región en que él vivía. Y entonces nada, esto fue todo un almacenamiento de datos en mi cabeza que luego me he dado cuenta que en cierto modo ha cambiado del todo mi percepción inicial de la cuestión en cuanto a esta palabra, porque viéndome mentalmente la escena del chico que acompaña a la mujer rica a una fiesta y elegante, o sea, así, ¿no? Entonces yo pensé dos cosas. Una, incluso es posible que eh, el hecho de decirle al hombre gigolo en vez que puto haya sido una gentilez que se quiso hacer no a él, sino a la mujer que entraba con él en una fiesta, porque una cosa es decir, el emprendedor, como por ejemplo el de la película de Richard Gere, Pretty Woman, el emprendedor tal entra en una fiesta y susurrando la gente dice, ha llegado con una puta que se encontró en la calle, o sea, que se susurrara algo así, ¿no? Aunque la chica a lo mejor fuese vestida elegante, etc. Una cosa es decir esto y otra cosa es decir, la abogada, la emprendedora, la duquesa tal y tal, acaba de entrar en la fiesta con un puto. O sea, suena mal. Suena peor, ¿no? Que suena mal igual, pero a lo mejor por caballerosidad o algo similar u otra razón que ahora no me puedo imaginar, se ha querido proteger la imagen de la mujer, no del hombre gigoló, sino de la mujer que iba acompañada por él. Y tratándose de personas ricas, además, quizá puede haber sido no tanto esto, cuanto un hecho de que tenía que ver justamente con la, la clase a que pertenecían estas mujeres, a que pertenecen estas mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer de clase baja, debido a que en determinadas sociedades en donde hay más prostitución que en otras, a lo mejor tendencialmente como costumbre
al menos a nivel tradicional, era más el hombre que tenía un sueldo y salía con dinero y literalmente salía de casa con dinero. A lo mejor la mujer no es que fuese una santa, pero para tener una aventura, quizá en casa, la ama de casa, supongo yo, a lo mejor para tener una aventura esperaba que viniese, qué sé yo, el electricista. Por ejemplo, se dice mucho esto, ¿no? Incluso yo se lo he preguntado a los hombres que conocí, con que tengo una amistad, un diálogo, que hacen este tipo de trabajo en casa, si le pasa esto, ¿no? Si le pasa de tener aventura con las amas de casa, y me dicen que sí. Ahora no sé si me dicen la verdad, pero parece que sí. Entonces, a lo mejor para la mujer era más una cuestión así de tener una aventura en casa, mientras era el hombre el que salía a buscar una aventura y la que encontraba era de pago y salía con la prostituta. Pero, ¿qué pasa? Esto en una clase baja o medio baja de la sociedad se puede ver así. Pero ya en fiestas elegantes, con gente que tiene, da mucha importancia a su imagen, a lo mejor ya no, no sé, ya no era una cuestión secundaria lo de eh, mantener en cierto modo la imagen y mantener esta fachada de elegancia también en cómo se expresan las cosas. Por esto digo, no sé, a lo mejor que sé, en una situación de esa que era hacer divertir o acompañar a una fiesta a una mujer rica, a una mujer conocida, una mujer que puede salir, qué sé yo, fotografiada en un periódico, a esto darle una denominación muy grosera no podía, no se podía considerar así tan lógico. No ha sido tan lógico llegar a darle una denominación que podía ser ofensiva. Esto pienso, puede haber sido una de esas dos cosas, o que se quiso proteger la imagen de la mujer por ser mujer, por caballerosidad, o ella misma puede haber escogido una manera de proteger más su imagen, aunque sea hablando con amigas con que tenía confianza, decir he considerado la oportunidad de llamar a un gigoló y no de llamar a un puto, pero puede haber sido una cuestión de que ella cuidaba mejor su imagen o pensaba que tener que hacerlo o pensaba que fuese justo hacerlo, mientras al hombre a lo mejor le importaba menos. Pero también puede ser en vez toda una cuestión de clases, toda una cuestión de que aquí estamos hablando ya de un ambiente más elegante y más de dinero. Mientras, como digo, a lo mejor el gigoló barato es una cosa que totalmente nueva, si existe, o sea, yo tampoco lo sé, pero quizás ahora con la crisis a lo mejor sí hay, ¿no? Pero esto, si hay es algo que quizás a lo mejor no ha sido muy común en toda la época que podamos pensar, puede ser algo recién. Y nada, que no se quiera ver el tipo de gigoló, que no se quiera así, que no se quiera llamar, que no al que no se quiera llamar de una forma grosera,
es el más común, es el que conocemos más a través de esta película, a lo mejor, o qué sé yo, ¿no? O de estas canciones. Aquí he puesto un poco de fotos que quería, pero que encontré en internet, pero que no quería que fueran de las más usuales, ¿ok? Ahora digo, bueno, todo esto, todo este cambio de mi pensamiento en cuanto a esta palabra, eh, ha sido fruto de diálogo, de experiencias, de pasar de la percepción simplemente así pasiva de una creencia a la percepción más vivida, de algún modo a la práctica después de las cosas, porque aunque yo al final no me he acercado realmente a ese tipo de mundo eh, de cerca, pero ya conversando con alguien, ya acercándome al menos a personalmente al menos a la promiscuidad, sino a la, hacia, a la profesión esta, pero al menos a ver qué tipo de palabras se podían dirigir, con qué tipo de palabras se podía describir la actitud de la mujer que practicaba el así llamado amor libre o la actitud del hombre que lo practicaba. Eh, y también, como digo, conversando con personas que habían sido gigoló, luego ya mi idea de las cosas ha cambiado un montón. O sea, yo he llegado al final a la percepción contraria a la que tenía al comienzo, que era la que se me decía a nosotras, si hacemos tal cosa, nos dicen una grosería, a ellos nos dicen, les dicen algo más elegante. Pero vamos a ver, ¿no? Ahora estoy pensando que quizá la elegancia vino porque se quería proteger la imagen de la clienta, no la imagen del chico que vendía su eh, hora, su sexualidad, su cuerpo, como se quiera decir. O sea, ahí verdaderamente habría que ver cómo ha ido, no lo sé, pero sé que la percepción y el ángulo desde que ves la cosa cambia totalmente el asunto. Es algo un poco que me acuerda de aquella canción que decía todo depende, según cómo lo mire, todo depende. Es algo muy real, ¿no? No es algo así como un dicho divertido. Todo depende, pero de verdad. Bien, a esta conclusión he llegado y aquí os dejo. Espero vuestro comentario y que tengáis buena noche, que ya creo que, no sé, debe ser medianoche y media, así que mejor apague esto. Chao.